Bueno, pues muy buen día. De nuevo estamos aquí con nuestras cápsulas. Hoy tenemos la gracia y la bendición de tener al Padre Mario González Suárez, que nos acompaña desde la Santa Madre Iglesia Catedral. Yo soy el Padre Chalo, que estamos aquí en Cancún, en la Sagrada Familia. Y bueno, pues en esta ocasión queremos compartir con ustedes algunas inquietudes que nos han estado preguntando sobre ahora cómo puede uno confesarse en medio de esta pandemia. Y la respuesta es: en estas circunstancias, a manera general, no podemos nosotros recibir el sacramento como tal, como de ordinariamente pudiéramos nosotros recibirlo, por las circunstancias de contingencia y todos los cercos sanitarios que ya las autoridades correspondientes nos han pedido. En otras diócesis sí han estado permitiendo la confesión, pero con ciertos lineamientos y con ciertas características muy específicas. Pero aquí, por el alto riesgo de contagio, porque sabemos que las noticias han estado diciendo que somos un municipio, Benito Juárez, con alto nivel de contagio, entonces no podemos realizarlo. Sabemos que la necesidad que todos los fieles y todos ustedes tienen, y también nosotros como sacerdotes, de podernos confesar, pues son bastantes. Sin embargo, también es un tiempo de gracia para reflexionar. También nos preguntan, entonces, ¿será que sí podemos confesarnos a través de las redes sociales, Facebook, FaceTime, Instagram, Zoom, WhatsApp? Y la respuesta es: no podemos. ¿Por? Sí, yo creo que cada una de las conferencias episcopales nos han estado pidiendo el hecho de que tengamos también ciertas características propias por esta contingencia. Entonces, el sacramento de la penitencia implica que tengamos un acercamiento, es decir, el sacramento debe de ser presencial. ¿Y esto qué implica? Pues que tengamos que mirarnos, ¿no? El hecho de que sea a través de una llamada o a través de las plataformas que ya el Padre menciona, no se puede. ¿Por qué? Porque debe de haber también la absolución, en fin, por parte del sacerdote. En algunos otros lugares la han estado haciendo a través de los vehículos, es decir, que el sacerdote está ahí y el vehículo a cierta distancia, pero pues aquí no se ha podido. No sé si el Padre tenga que decir también otra cosa. Exactamente, además a la hora de hacer la absolución uno tiene que imponer manos. Hay un gesto sacerdotal de imponer manos, entonces pues no le vas a imponer las manos al teléfono o a la computadora o al... Entonces, por eso el sacramento tiene que ser necesariamente presencial. Otra de las inquietudes que también nos han estado compartiendo en la pregunta es precisamente: ¿cuáles son los pasos para hacer una buena confesión? Muy bien, el primer paso para hacer una buena confesión es el examen de conciencia. Es decir, que yo tenga tiempo de reflexionar sobre todos esos asuntos en los que yo no he cumplido lo que Dios me pide. Normalmente es repasar los 10 mandamientos, es decir, qué lugar ha ocupado Dios en mi vida, cómo he estado con mis papás, qué actitud he tenido con mis hermanos, con mis semejantes. Yo ordinariamente, siempre que me toca dar este tema sobre el examen de conciencia, yo les invito a que lo hagan con ojos de Dios, es decir, adelantemos nuestro juicio final. ¿Qué es el juicio final? Va a ser el juicio que Dios hará sobre nosotros mismos y nuestra historia. Y Dios, ¿sobre qué nos va a juzgar? ¿Cuántas veces fuiste a misa? ¿Cuántas veces te confesaste? ¿Cuántas veces rezaste el Padre Nuestro, Aves Marías? Ciertamente que no. Dios te va a juzgar en base a lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Pues Dios es amor. Entonces Dios te va a hacer un juicio de amor. ¿Qué tanto amor diste tú al mundo y a los demás? Y entonces, en base a eso, pues haces simplemente 3 preguntas. 1, ¿dónde vi el amor de Dios? Es decir, ¿dónde soy consciente que Dios me ha amado? Y bueno, pues en mis papás, en mis hermanos, en mi familia, en mi entorno. 2, ¿dónde yo respondo al amor de Dios? Es decir, las cosas buenas que yo hago por amor. Que cuido, que atiendo, que velo, que colaboro, que perdono, que doy paz, que hago un mundo mejor. Todas las cosas buenas que tú haces. Y 3, la pregunta del millón, es ¿dónde no respondo al amor de Dios? Es decir, todos mis actos que contradicen el amor que Dios me tiene en mí. Y es entonces donde entran todos nuestros pecados. Porque muchas veces son amores menores a lo que Dios nos da. Y a veces nos gustan esos caramelos de amor que nos damos, pero no son buenos. Entonces, el gesto es hacer un examen de conciencia donde yo reconozca que no he amado en la medida que Dios me ama a mí, o en la medida que yo sé que Dios me pide que ame a los demás. El segundo paso es dolor de mis pecados, es decir, sabiendo, como bien explica el Padre, que Dios me ama, entonces ¿cuál sería la carga moral que a mí en mi vida personal implica
el poder reflexionar en qué cosas yo he fallado, ¿no? Si Dios me ha pedido ciertas responsabilidades, ciertos compromisos que yo tenga que asumir como cristiano, como ser humano, como un buen ciudadano, entonces es que tanto me ha perjudicado a mí en relación con mis padres, con mis hermanos y con todo lo que el Padre ya había explicado, y que a mí me provoque cierta situación de pesar y decir, Señor, pues sí, te he ofendido porque no he cumplido con lo que me toca hacer. El tercero, pues, es decir de viva voz al sacerdote, pues, mi lista de pecados, pues, fallé en este y este. Eso es decir, nada más describir los nombres con apellido del pecado. Esa es la confesión. Y el cuarto paso sería cumplir la penitencia. El cumplir la penitencia pues significa siempre cuando ya hemos expresado todos nuestros pecados, pues el sacerdote nos va a dar un consejo. Dentro de ese consejo nos va a decir el Padre, sabes que mira, vas a tener que hacer esto, ¿no? Pero no con un sentido obligatorio o con un sentido de pesadez o de una simple obligación que tengamos que hacer, no, sino el hecho de que yo ya haya tenido dolor de mis pecados y que el Padre me haya dado un consejo y que yo ahora vaya yo a tener un compromiso en la sociedad, en mi familia o con quien sea, pues es precisamente la penitencia que voy a cumplir. De repente van a decir, bueno, vas a rezar 20 rosarios, bueno, pues ahí es exagerar. Lo que nos implica a nosotros es pues estar bien con Dios, el poder cumplir aquello que el sacerdote va a tener en consideración para que yo también, mi corazón esté dispuesto a seguir amando a Dios. Y el quinto punto es simplemente el arrepentimiento, es decir, aprender de lo que hice mal para no volver a hacerlo. Es decir, no se trata solo de confesar siempre lo mismo, sino qué voy a hacer para que esto no se siga presentando igual. A lo mejor puede ser el mismo pecado, pero de manera diferente. Entonces, el arrepentimiento implica esa lucha y ese esfuerzo de que no nos dejemos llevar por esa fragilidad, debilidad, flaqueza que pudiéramos tener. Entonces, con estos 5 puntos nosotros podemos verdaderamente tener una renovada, ahorita que tenemos tiempo, experiencia de fe en el sacramento de la reconciliación. Y pues de alguna manera tener conciencia que el sacerdote está obligado, incluso con pena de muerte, de no revelar ningún pecado. Es decir, hay algunos sacerdotes que se han declarado santos porque murieron por no revelar el pecado. Es decir, lo que ustedes nos confiesan de pecado, para nosotros es importantísimo jamás ni insinuarlo, ni revelarlo, ni compartirlo con nadie más. Porque es un don que Dios nos da y es lo que se llama el sigilo sacramental. Es decir, no tengan miedo de decir lo peor que hayas hecho o lo que creas que medio hayas hecho. El sacerdote, por obligación sacramental, no puede revelar ni coma de lo que le han dicho en el pecado. Yo creo que el Señor Dios siempre nos manifiesta su misericordia, y uno de los sacramentos donde podemos experimentar ese amor por parte de Jesús, pues es el sacramento de la confesión. Y es donde realmente nosotros nos sentimos también apapachados por Dios porque somos sus hijos. Y así como un hijo va y le dice a la mamá o al papá las veces en las cuales se han equivocado y siempre el papá nunca va a condenar a un hijo, pues así nosotros tampoco nos debemos de sentir condenados porque el Señor nos ama y a diario nos manifiesta su amor. Otra gran pregunta que nos hacen es, oye padrecito, ¿y de casualidad tú también te confiesas ahora que estás en cuaresma? Bueno, ya pasó la cuaresma. En cuarentena. En Pascua. Ciertamente que sí. Nosotros como sacerdotes tenemos que confesarnos incluso entre nosotros mismos. Y como hermanos, pues ya más o menos nos conocemos, ya sabemos dónde cascabeleamos, ya sabemos cómo orientarnos, y entonces tenemos también que recurrir nosotros al sacramento de la reconciliación. Es decir, no a todos les es fácil llegar al sacramento de la reconciliación porque tenemos prejuicios, porque pensamos que nos van a regañar, pensamos de que, ay, ¿cómo se lo voy a decir a otro padrecito? Que a lo mejor, al final de cuentas, el sacramento, la ofensa no fue hacia el padrecito, o sea, el pecado que cometiste no es hacia el padre, no es el padre quien te va a dar el perdón, es un perdón que viene de Dios, porque al que ofendiste al final de cuentas es a Dios. Y Dios se vale de la boca, de las cuerdas vocales, de la persona, del sacerdote, para otorgar su perdón. Entonces, lo más importante es lo que sería lo que el sacerdote dice en favor tuyo, que es, ¿cómo se llama cuando? La absolución. Es la absolución. Y entonces sí, también nosotros tenemos que recurrir a pedirle a Dios perdón porque no siempre actuamos como debe de ser. Porque a veces faltamos a la caridad, porque a veces somos agresivos, porque a veces somos descuidados, porque a veces no nos fijamos de las consecuencias de nuestros actos.
Y también a veces entre nosotros como hermanos nos ofendemos cuando hacemos comentarios impropios de cualquier otro hijo de Dios. Entonces sí, también nosotros nos confesamos. Hasta el mismo Papa también tiene su propio confesor, entonces pues es un sacramento que a todos nos implica el poder reflexionar y sobre todo meditar en qué cosas hemos fallado para poder seguir creciendo. Bueno, pues les agradecemos. Esta es una cápsula que hemos querido preparar precisamente para sensibilizarnos más y para estar más duchos, más atentos, más pendientes de nuestra vida espiritual. Bueno, pues nos despedimos. Que Dios les bendiga a todos y agradezco mucho este espacio también. Y también nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guarde, cuide, protege, acompañe siempre. Amén. Y no se olviden de suscribirnos, y también el Padre Mario tiene por ahí sus cápsulas, tiene también sus videos y sus audios, y entonces también les invitamos a que se unan con él. Sí, solamente es buscar Padre Mario González. Muy bien. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.